Sean bienvenidos, señores. Hoy recorreremos la trayectoria del Centro Galego de Arte Contemporánea, sus 20 años, a través de sus salas de museo. Además, atravesaremos nuestro país para mostrarles otro tipo de arte, sobre todo de artesanía. Escucharemos por primera vez el nuevo trabajo del vasco más gallego, de Kepa Junquera, su nombre Galiza, y terminaremos nuestro viaje en Ocaurel. Señores, ni se muevan porque empieza aquí el último programa del año. Tradición y vanguardia. En nuestro pequeño país siempre se han sucedido las manifestaciones artísticas, desde épocas remotas. El arte, la artesanía, ha tenido hoy y siempre una finalidad práctica, pero también puramente estética, conceptual. Se convirtió en capítulos de nuestra historia en la mejor manera de comunicar nuestro presente, de interpretar nuestro pasado y de adelantarnos al futuro. Con algunas de estas premisas nace el Centro Galego de Arte Contemporánea. Abrió sus puertas hace 20 años, en 1993, un número, el 93, que bautiza la exposición que nos recuerda su amplia trayectoria. El camino que le abrió un hueco en las mentes y el ocio de los compostelanos. Nunca necesitó hacerse notar, porque para bien o para mal, el mar siempre ha formado parte de nuestra idiosincrasia. Y con él, la necesidad de atravesarlo. Una demanda que nos ha convertido en expertos en la construcción de naves que lo surcan. Las carpinterías de Ribera todavía continúan a flote, manteniendo las artes y adaptándose a los nuevos tiempos. La madera ha sido sustituida por otros materiales. No así en la Casa de los Seivane, en donde sigue siendo el elemento más preciado, cuidado durante años para que emita el mejor sonido. Ellos son también artesanos del viento.